Uno de los conceptos, sin duda, más abstractos que tiene las finanzas es el de la perpetuidad. Pensar que una operación financiera se puede generar y durar teóricamente, porque el infinito es un concepto, no es un número matemático, pensar que una operación puede durar para siempre o tener un periodo indefinido, quizás pueda sonar extraño al comienzo, pero ciertamente es una de las operaciones que se presentan en la cotidianidad y a veces ni nos damos cuenta. Si hablamos de una renta perpetua, como dice el término, hay muchísimas palabras para identificar este tipo de operación. Se puede pensar en la palabra infinito, hasta yo jocosamente cito Toy Story, hasta el infinito y más allá. Se puede pensar en para toda la eternidad, se puede pensar en para toda la vida. Me explico, todo lo que implique que no hay certeza en el horizonte temporal de la inversión o no hay un tiempo definido, pues implica que es una renta a perpetuidad. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí tienen que tener claro, porque hay que también ver la lógica matemática, es que no es posible estimar un valor futuro de una inversión cuyo periodo, y sé que esto es redundante, pero a ver, cuando hay un plazo que es infinito, esta operación no se acaba. Por eso pueden ver que el diagrama, la línea de tiempo, pues llega al infinito. Sin embargo, lo que sí se puede hacer, y es la única operación, irónicamente, es el concepto más abstracto, pero la fórmula es la más sencilla, tiene una demostración o derivación que proviene pues de cálculo matemático, pero no voy a ahondar en eso. Simplemente lo que quiero que sepan, y me quedé ahí pegado, pero simplemente lo que quiero que sepan es que la idea es que pueden calcular un valor presente de una renta perpetua y saber cuánto se tiene que colocar o se tiene que invertir o cuánto se debe prestar para poder hacer una serie de cobros o pagos de manera indefinida. Es importante ver lo que implica esto porque es subjetivo. Es decir, va a depender de las condiciones de la operación. Yo les puedo dar varios ejemplos que son los clásicos. Por ejemplo, los seguros, por ejemplo, las herencias, todo lo que sabes que eventualmente vas a recibir o vas a tener que pagar, pero no sabes en qué momento. Por ejemplo, los seguros funerarios, nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, pero de todas maneras es mejor tener el seguro, ¿verdad? Hay que ver en qué momento se necesita, no sabemos en qué momento puede haber algún accidente, ¿verdad? Entonces, claro, hay que pensar en, mira, vamos a hacer una operación financiera que teóricamente hablando es infinito, pero no se va a llegar allí, simplemente no sabemos en qué punto en el tiempo se va a efectuar, ¿de acuerdo? Esa idea es clave que la tengan. Ahora, llevándolo a formulaciones, hay unos tipos de perpetuidad. En este caso podemos hablar de perpetuidades constantes, donde digamos que esta renta siempre va a ser fija. Y tenemos una fórmula que es bastante sencilla. Simplemente tomamos la renta, lo multiplicamos por su frecuencia y lo dividimos entre la tasa de interés. Ahora bien, hay una variación que es la renta perpetua creciente, que claro, hay que incorporar a otro personaje que sería la tasa de crecimiento. Se expresa con la letra G porque en inglés crecimiento es growth, ¿ok? Entonces, la única diferencia realmente es que simplemente aquí tenemos una diferencia, tenemos que restar la tasa de interés menos la tasa de crecimiento. Algunos me preguntarán, ¿por qué aquí no está la frecuencia? Bueno, porque usualmente, eso no significa que no se pueda aplicar, pero usualmente lo que sucede es que la frecuencia de la tasa de interés suele coincidir con la frecuencia de la tasa de crecimiento. Esta tasa de crecimiento va a depender de la operación financiera. Puede ser, normalmente es una variable que se estima, que está asociada a crecimiento económico o crecimiento del ritmo de la inversión en el tiempo, se asocia mucho con lo que es el PIB, se asocia mucho con lo que es tasa de crecimiento a nivel empresarial, en fin, lo que quiero que entiendan es que lo usual, también para que la fórmula se mantenga, digamos, lógica, es que la tasa de rendimiento, la tasa de interés siempre va a ser superior a esta tasa de crecimiento. De hecho, suele oscilar entre 1 a 3% máximo, porque de no ser así, pues a nivel matemático hay una incoherencia
Y además, bueno, eso tiene un trasfondo muy interesante, que básicamente tu costo de oportunidad, o mejor dicho, el crecimiento no puede ser mayor al costo de oportunidad de la inversión porque puede actuarte en contra, y el crecimiento exagerado afecta a empresas, afecta a economías, impacta en la demanda de bienes y servicios, y a veces puede pasar que una empresa o un país no puede suplir a todos los demandantes, o en el caso de una empresa a todos los clientes o consumidores. Ese es el trasfondo económico, y bueno, el trasfondo matemático es que simplemente tiene que cumplirse la condición de que I es mayor a G. ¿Ok? Vamos a hacer dos ejercicios en este video. Para abarcar este tópico, voy a comenzar con uno de los ejercicios más interesantes y que más me gustan. Y es bastante general, pero me permite explicarles casos particulares que se pueden presentar. Aquí tenemos una situación en donde su banco de confianza necesita fondos para prestarle a sus clientes y lo llama para ofrecerle la siguiente propuesta. Imagínense que venga algún gerente o algún representante pues, de ventas del banco y les diga, si nos aportas $100 al final de cada año, ¿verdad? A una tasa del 8% anual, aquí se asume que la capitalización también es anual, por 10 años, nosotros, y miren esto que suena increíble, a partir del año 11 te vamos a depositar $100 a tu cuenta para toda la eternidad. Y eso suena, wow, una propuesta que yo me la pienso y yo no lo negaría, pero aquí vamos a ver realmente lo que es la aplicación del valor del dinero en el tiempo y cómo impacta en la toma de decisiones. Además de que esta propuesta es muy inusual, realmente no creo que un banco vaya a llamar a un cliente específico para pedirle dinero, pero la dinámica está interesante. Miren la pregunta, porque se diferencia de todo lo que hemos hecho antes. Mira, dice, ¿cuál será el flujo de caja neto obtenido por el banco? Por eso ven que el diagrama está expresado desde la perspectiva del banco, y la pregunta es cuál es el flujo de caja que va a recibir en la actualidad. Es decir, la diferencia entre sus ingresos, que son por parte del cliente, y los egresos, que en este caso es lo que tiene que pagarle. Entonces, si nosotros vemos esto, lo podemos ver desde la perspectiva del banco o desde la perspectiva del cliente, saben que son espejos, pero en este caso el banco va a recibir $100, ¿verdad? Reinvertidos al 8% anual por 10 años. Aquí lo simplifico, y luego va a tener que pagar, por eso la flecha hacia abajo, $100 a partir del año 11 en adelante, y no hay un tiempo definido. Entonces, claro, ya aquí te lo digo explícitamente. Si te digo para toda la eternidad, esto es una renta perpetua. Y me voy a tomar mi tiempo para explicar este ejercicio porque tiene una particularidad bien interesante, o lo que ustedes llaman una concha de mango. Eso lo voy a hacer ahora a continuación. Muy bien. Para solucionar este ejercicio vamos a recordar lo que era la fórmula de flujo de caja. Es una de las primeras que se vio en el curso. Simplemente lo que queremos determinar son los ingresos de efectivo del banco menos los egresos de efectivo del banco. Pero para poder hacer la comparación y para poder ver realmente quién sale beneficiado, hay que hacer el cálculo del valor presente de estos ingresos y del valor presente de los egresos o desembolsos. Entonces, ¿qué ingresos va a recibir el banco? Bueno, los aportes del cliente, que se puede identificar que hablamos de rentas vencidas, porque se va a efectuar esta serie de ingresos por 10 años, al final de cada año, a una tasa del 8% anual con capitalización anual. Entonces, realmente, si yo quiero llevar esto al valor actual, entonces estos serían $671 si es que los recibiera hoy. Eso equivalente en el tiempo. Ahora, hay que comparar para ver quién realmente sale ganando. Y esto es muy interesante, porque pudiera pensarse que como el cliente va a recibir $100 perpetuos, entonces, claro, eso va a ser un valor absurdo de dinero, pero vamos a hacer la comparativa. ¿Qué va a desembolsar el banco? Lo que le va a depositar al cliente. Y quiero que vean esto, porque fíjense algo, uno pensaría que hay que aplicar la fórmula de valor presente de una renta perpetua. ¿Por qué? Porque yo tomo los $100 y lo divido entre el 8%, claro, la frecuencia aquí es 1, y ahí está mi valor. Pero lo interesante, y por eso pongo aquí el señalamiento de cuidado, es que hay que tomar este valor
y hay que llevarlo al periodo cero para que sea comparable. Quiero que, a ver, se tomen un momento y voy a aprovechar para hacer la distinción en este momento. Si vamos al diagrama, fíjense que la operación de el pago del banco nace en el año 11 y si yo voy a hacer un cálculo de valor presente, yo estaría en primera instancia llevando desde el infinito hasta el momento que empezó la operación, que sería el año 11. Ahora quiero que vean esto. No puedo comparar o digamos, los aportes del cliente que ya están aquí con los aportes del banco que están aquí. No es equivalente. Entonces yo tengo que volver a echar para atrás la operación y tomo esto acumulado como una cantidad única que voy a volver a descontar. 11 periodos hacia atrás y allí tengo la comparativa de ambas operaciones en el momento cero. Por eso van a poder ver que aquí realmente quien gana en términos actuales es el banco, a pesar de que lo que le diga al cliente es que va a recibir dinero para toda la vida, pero realmente no se sabe hasta cuándo será. Es una estimación. Las rentas perpetuas son estimaciones. Entonces aquí podemos observar que el flujo de caja neto que va a recibir el banco va a ser la diferencia del valor presente de sus ingresos menos el valor presente de sus egresos y aquí tenemos el monto que estamos buscando. El banco gana, el cliente pierde de alguna manera. Si lo vemos como una operación espejo, si lo vemos desde la perspectiva del cliente, pues el flujo de caja del cliente va a ser menos 134,90. Hagan el cálculo para que vean y se van a dar cuenta. Muy bien, una vez que abarcamos este caso, vamos a el ejercicio 12, que tiene su particularidad también. Vamos a verlo. Dice que luego de 30 años trabajando como corredor de bolsa, usted comenzó a retirar indefinidamente, usted no sabe cuándo va a morir, está en su momento de, digamos, la época de oro, cuando ya está listo luego de trabajar, $75,000 anuales, ¿ok? Y ahí ya tenemos la frecuencia de la renta, sujetos a una tasa de crecimiento del 5% anual. Vamos a asumir, ¿verdad?, que tenemos un fondo de jubilación que tiene ese plan como incentivo. Entonces estas rentas van a ir creciendo a un ritmo del 5% anual y claro, ya aquí tenemos que identificar lo que es la tasa de crecimiento, que ojo, es diferente a la tasa de interés o de rendimiento del fondo. Muy bien, como dice aquí, de su fondo de jubilación para darse la buena vida. Este monto acumulado fue producto de haber aportado cuando el trabajador estaba activo una cierta cantidad, que es la que vamos a determinar porque no la conocemos, al final de cada año. Es una renta vencida, pero vamos a incorporar un elemento que en las inversiones no hay que ignorar, que sería el tema de los impuestos, porque estas rentas que se reciben producto de operaciones financieras son gravables. Entonces, hay que considerar el efecto del impuesto. Va a depender del enunciado. Muy bien. Si el rendimiento ofrecido por el fondo fue del 16,5%, no dice nada, asuman que es anual, con capitalización cuatrimestral, esta es la tasa de interés que, como pueden ver, la frecuencia cuatrimestral no coincide con la frecuencia anual, entonces hay que sacar la tasa de interés efectiva o equivalente. Y además te doy la tasa de impuesto del 34%. Ok, la pregunta es de cuánto fueron estos aportes realizados. Muy bien, esto es un ejercicio que hay que resolverlo por etapas, que hay que ubicarse en el tiempo y vamos a comenzar desde el final y lo vamos a llevar al comienzo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que conocemos es la cantidad a retirar, ¿ok? Que va a crecer a un ritmo del 5% anual, ¿ok? Y claro, este resultado es producto de haber invertido durante varios años en el fondo de jubilación, una renta que no conocemos, pero esta renta está sujeta a una tasa anual con capitalización cuatrimestral. Entonces, ciertamente hay que ver que no hay match. Y además, vamos a ver cómo incorporamos ahora los impuestos en las operaciones financieras. Acompáñenme. Muy bien, la solución es la siguiente. Primer paso, lo de siempre. A los pagos ser anuales y los intereses capitalizarse cuatrimestralmente, calculamos la tasa equivalente, ¿de acuerdo? Para adaptar la tasa a una frecuencia anual que coincida con la renta. Tomamos nuestra tasa,
anual la dividimos entre 3, porque hablamos de una frecuencia cuatrimestral, lo elevamos a la 3, porque aquí tenemos la frecuencia de la tasa, la dividimos entre la frecuencia de la renta, que es la que queremos convertir, y tenemos una tasa equivalente anual de 17,42%. Vamos a utilizar esta tasa en el resto de la operación financiera. Luego, con los datos que tenemos, podemos calcular el valor presente del monto a recibir o de lo que se acumuló posterior al retiro, y para ello aplicamos nuestra fórmula de renta perpetua con crecimiento, porque tenemos un valor, ¿verdad? Y hay que dividirlo entre la tasa de interés menos la tasa de crecimiento de 5%, y se cumple que esta tasa es superior a esta, y calculamos el valor presente de infinito a 30, que es el periodo donde se retira, ¿ok? Y tenemos este monto acumulado de 603.864,73. Entonces, esta dinámica es muy similar a otros ejercicios que hemos hecho. Vamos a hacer la igualdad en el tiempo. Si este valor es el valor futuro de los depósitos que se hicieron, ¿verdad? En el fondo de jubilación, entonces se deben calcular los mismos igualando el monto al valor presente anterior para calcular la cuota. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, tomamos esta cantidad, ¿verdad? Este valor futuro ahora, perdón, este valor presente ahora va a ser el valor final. Yo voy a depositar una renta utilizando la tasa de interés de 17,42% por 30 años, ¿ok? Para poder determinar esta cuota que está antes de impuestos. Si eso es así, hay que quitarle los impuestos. La manera de hacerlo es con este descuento o paréntesis que estoy marcando en rojo. Es decir, tomamos lo que está en la renta y le quitamos el 34% y dejamos el restante. Ahora, este paréntesis lo pueden poner acá, como también lo pueden poner al lado de la renta. Realmente es indiferente porque es una multiplicación. Y claro, esto va a impactar en este resultado que ven acá, y claro, va a impactar en la división. Cuando se les hable de antes de impuestos, hay que quitarle los impuestos. Si una cantidad es después de impuestos, eso significa que ya se le descontaron. Es decir, que no tiene que aplicarle los impuestos, lo deja tal cual como está. Pero eso va a depender del caso. La renta entonces a aportar es de $1,299,29. Con esto abarcamos lo que es rentas perpetuas y rentas perpetuas crecientes. Vamos a continuar entonces con otras aplicaciones especiales en el siguiente video.